Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Hola, buenos días.
Hola William, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Viene usted? Bien, ahí llevándola con calma. ¿Cómo va la causa? Ya hay una charla de Bavaria para el día jueves a las 10 de la mañana. Sí, profe, es que enviaron un email y yo quería saber si de pronto pues vamos a hacer alguna actividad ese día o si se puede asistir a la charla normal. Pues la actividad que tenemos es clase de 10 a 12. ¿Sí? Ahora, si deseas asistir a la charla, pues por mí no hay ningún problema. ¿Y la charla sobre qué es? Es que, profe, ya están abriendo las convocatorias para las prácticas empresariales para el otro semestre. Entonces, pues es informativa, supongo, para los que quieran postularse con Bavaria. Sí, pues por mi parte no hay ningún problema. Si quieren pueden ir. Lo que sí es que lo que les diría sería que no podemos dejar ahí de hacer clase, deberíamos de hacer clase. Para hoy teníamos algunas actividades. Sí. La primera era definir cómo íbamos a sacar la tercera nota de los resortes. Pues en la última clase yo les propuse que ustedes se organizaran y para esta clase definían entonces para qué fecha vamos a hacer la evaluación del tercer tema que es resortes. Profe, ¿qué le parece para el martes de la otra semana? Sí, vamos a hacer aquí, dame un segundo, estoy haciendo aquí una encuesta y la envío, ustedes ahí la responden y ya. Entonces, el primero,
Muchachos, ahí les acabo de lanzar una evaluación, entonces ustedes me dirán sí, no. Bueno, muchachos, Profe, ¿cómo así que haya evaluación teórica y práctica o únicamente teórica? no, que haya pues la práctica hay que hacerla. Entonces la pregunta es si están de acuerdo en que hagamos las dos o no. Bueno, muchachos, votemos porque ¿qué curso? Hay dos personas que no han entrado a la evaluación. Ah, estoy yo y yo. Ok. Bueno, faltan tres. ¿Quiénes son? Faltan tres personas por votar. Bueno, listo. Entonces, estos fueron los resultados. Estos fueron los resultados. Listo. Entonces no vamos a hacer evaluación de teoría, vamos a hacer una sola evaluación práctica. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hacemos la evaluación? ¿Qué opciones de fechas hay, profe? Entonces estamos a 21, entonces podríamos hacerla, si les parece, la semana entrante, el día jueves el 30, o si les parece la siguiente semana, que es octubre 4. Profe, Pues no se puede 30 me con parece el de bien la para no semana. dejar el último tan con ¿Cómo? poquito tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues voy a votar. Entonces les propongo fechas. Entonces ustedes me dicen si sí o si no. Entonces, el 28, el 30, el 4. Dame un segundo y miro, sí. Ah, sí, el 5. Perdón, el 5 sería el 5.
Sería el 5. Sería el 5. Entonces está el 28 o el 30. O el 28, 29, 30 o el 5. ¿Va a ser encuesta, profe? Sí, voy a hacer encuesta para que nos quede más fácil. Profe, una pregunta. Señor. Este tema de resortes ya está completamente visto, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo, listo, gracias. Profe, ¿va a realizar encuesta? Sí, voy a realizar encuesta un segundo, ya la estoy terminando. Bueno, muchachos, voten porque ¿cómo hacemos? Profe, el miércoles de la otra semana. No, el jueves mejor. Tigre, no grites.
Muchachos, tienen un minuto. Bueno, estos son los resultados. Entonces, el examen quedó el día 30 de septiembre, la hora de clase, que es un jueves. Y vamos a hacer. Listo. Muchachos, en la plataforma hay un taller que está fecha de entrega octubre 4. Profe, ¿cómo así que de 2 a 4? Ah, perdón, estoy confundido. De, de 10 a 12. Solo. El examen de diseño 1 quedó en ese calendario también 30, pero es de 2 a 4.
Profe, una pregunta. Señor. Ya hay un taller de diseño de resortes acá que está para fecha 4 de octubre a las 12. ¿Taller en qué consiste? Y es básicamente el diseño de un resorte que forma parte de una válvula reguladora de presión, una válvula libre. El motivo del problema es de ser posible realizar el diseño del resorte si se tiene siguientes datos. La presión de la línea es de 1500 libras, 5. La distancia funcionará en la válvula, el máximo es de 1200 libras, la distancia es Z igual a 7 milímetros, el diámetro del agujero es de media pulgada. Trata de ubicar la siguiente metodología, ubicar el funcionamiento de la válvula, desarrollar los requerimientos del diseño de las válvulas, componentes principales, funciones y fallas, condición de carga, plantear una metodología en el proceso de manufactura y establecer los requerimientos clave en el proceso de manufactura. ¿Qué es lo que se busca con este ejercicio? Pues que usted vea qué tan complejo puede ser diseñar y construir un resorte que opera dentro de una válvula reguladora de presión. Muchachos, preguntas. Profe, es que se me fue el internet. ¿Para cuándo quedó el taller? Qué pena. Señor. Es que se me fue el taller, se me fue el internet y no supe qué dijo del taller. Qué pena, profe. No hay ningún problema, no. El taller está ahí en la plataforma. El taller está en la plataforma, tú lo puedes entrar y bajar, está en el PIX. Es el proceso de diseño y construcción de una válvula reguladora de presión que tiene un sello mecánico que opera a través de un resorte helicoidal de compresión. Entonces, mirar de qué forma se puede diseñar el resorte, si es posible diseñarlo, si es posible que la válvula opere bajo esa condición. ¿Ya entraste? Sebastián. Sí, Profe, sí, señor. el trabajo es individual o en grupo. Sí, el trabajo es individual. La fecha límite de entrega es octubre 4. Listo, vale, profe, gracias. Ok. Bueno. Y vamos a seguir. Profe, una pregunta. Pequeña pregunta. Dime, Nicolás. ¿Será que hay posibilidad de saber la nota del primer corte? Ah, yo no la he subido. O sea, esa habíamos quedado aquí, vamos a colocar la nota de un trabajo y ya, ¿sí o qué? Sí, el taller de, Ayer, sí, pues. el de elevadores, creo.
Sí, eso. Entonces, si tú tienes ahí ya el taller arriba, ya sabes cuál debería de ser la nota. Yo esta semana le subo esa nota. Y entonces quedaríamos con 2. Y esta que vamos a hacer de resortes, 3. Y la nota de los talleres y trabajos, 4. Y la última nota, si lo logramos alcanzar a hacer, que sería la de engranajes, 5 notas. El otro semestre vamos presenciales, ¿no? Entonces, si ustedes no se han vacunado y tienen el chance de hacerlo, háganlo, muchachos, porque es altamente probable que la universidad no permita el ingreso de personas que no estén vacunadas. ¿Ya es fijo, profe? ¿Cómo? ¿Ya es fijo? Sí, señor. Eso ya es fijo. Todas las universidades en Bogotá ya están presenciales. Profe, pero yo lo que escuché es que eso depende de si el gobierno extiende la emergencia sanitaria, que va hasta diciembre. O sea, antes de diciembre creo que no se puede. ¿Cómo? Que es que por ahí leí que eso depende del gobierno. O sea, como ahorita la emergencia sanitaria está creo que hasta el 3 de diciembre, después del 3 de diciembre la universidad puede decir si volvemos obligatoriamente. Antes creo que no. Pues yo creo que las medidas sanitarias ya están levantadas. Y prueba de ello es que no hay pico y cédula. Tú puedes salir a la calle, puedes entrar a los bancos, pues hay unas condiciones de aforo, pero yo creo que la emergencia ya no, o sea, ya no estamos en emergencia. No, pero, o sea, es que el gobierno tiene decretado eso hasta diciembre. Pues mira, yo lo que tengo entendido es que el otro semestre va presencial, o sea, el otro semestre no va a estar híbrido. Entonces, las universidades le van a exigir a los estudiantes que para poder ingresar tienen que estar vacunados. Y eso viene, yo creo que no solo de las medidas de acá, sino de las medidas a nivel mundial. Entonces, te pongo ahí el ejemplo de Europa. Todos los empleados públicos en Europa deben estar vacunados para ir a trabajar y si no lo están, pierden su cargo, porque es el gobierno el que está poniendo las vacunas. Entonces, ustedes tienen una situación pues particular y es que son estudiantes de una universidad pública, entonces todas las políticas de gobierno son aceptadas por los miembros de la comunidad. De pronto, en universidades privadas la situación sea diferente, pero las universidades públicas aceptan pues, claramente los mandatos de orden del gobierno. Por eso es que yo les digo que deben tratar de vacunarse y hacer la tarea y todo eso, porque en el momento en el que empiecen a escasear las vacunas, pues va a ser más difícil vacunarse. Hay una situación ahí particular y es que las universidades privadas están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder salir adelante y sobre todo los estudiantes. De pronto un estudiante en una universidad pública no paga una matrícula tan costosa como la que se paga en una universidad privada. Entonces les voy a poner un ejemplo. Entonces, un semestre en la Universidad de los Andes o en la Universidad Javeriana está alrededor de los 15 millones. Entonces los estudiantes de las universidades privadas, ¿qué están tratando de hacer? Terminar. Haya pandemia o no la haya. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tratan de terminar? Cada semestre les cuesta, muchachos. Les cuesta una plata larguísima. Hay mucha gente en universidades privadas que tienen crédito del ICETEX. ¿Cómo funciona el crédito del ICETEX?
¿Cómo funciona el crédito del ICETEX? Pues, profe, William. le dan cierto porcentaje, ¿no? Pero depende del promedio, ¿no? El que tenga buen promedio, pueden cubrir todo, ¿no? Es lo que sucede que cuando usted termina los 10 semestres, si no ha acabado, usted empieza a pagar. Entonces, usted tiene que acabar en el tiempo que prometió. Entonces, si usted dijo que terminaba en 5 años, si usted se echa 6, a partir del año 5, ¿qué tiene que hacer? Empezar a pagar. Entonces, de pronto a algunos de ustedes no les preocupa, pero hay muchos compañeros de ustedes que sí les preocupa la situación. Y es preocupante, ¿por qué? Porque si estas medidas continúan, no va a haber posibilidad de trabajar. ¿Cómo paga usted un crédito? Trabajando. ¿Sí? Que hace algunos días un compañero de usted me decía, no, yo no me vacuno. Pero sí, usted pues tiene derecho a no querer vacunarse, ¿cierto? Pero el día que va a entrar a una empresa, ¿qué le van a pedir? ¿Qué es lo primero que le van a pedir? Carnet de vacunación. Usted no está vacunado, no lo van a dejar entrar. Entonces, tan complicada la una como la otra. Entonces, si nosotros viviéramos en un mundo en el cual pues hay abundancia de recursos, pues no iría fácil, ¿no? Yo salgo y consigo trabajo. Pero de pronto la situación ahí como no es de pronto tan halagadora. Porque lo difícil no es terminar, ¿qué es lo difícil? Conseguir trabajo. Lo difícil es conseguir trabajo, muchachos, exactamente. Lo difícil no es terminar, lo difícil no es hacer una carrera, lo difícil es conseguir trabajo. Eso es lo más difícil. Entonces, el primer consejo que les doy es que no hagan un proyecto de grado ahí por salir del plazo. Traten de ubicarse en la industria y traten de meterse en el aparato productivo, sea con un emprendimiento de ustedes, o sea porque una industria o un sector industrial los acoge. Algunos de ustedes ahorita me dirían, profe, es que ahí inauguraron lo de las prácticas en Bavaria y todo eso. Chéverísimo. Pero pues lo importante de eso es que usted vea de primera mano cómo es que funciona la industria. De nada le sirve a uno hacer una práctica y que usted no logre ahí ubicarse en el sector o como proveedor del servicio o como un nuevo productor. Usted ve ahí las historias de éxito de muchas empresas pequeñas y todas ahí arrancaron con nada. Aquí hay muchísimos casos. El caso de las papas Margarita. Quizás una empresa que arrancó ahí en La Victoria, en una casa, una señora que hacía papapores, y las papapores le crecieron y ahora no, parte de una multinacional. Entonces, ¿quién iba a pensar que una empresa de vender papas fuera una situación ahí tan lucrativa? Entonces, muchachos, tienen que estar atentos porque de pronto lo que ustedes tenían que aprender ya lo están ya lo deberían de estar capitalizando, no deberían de darle tantas vueltas ahí a las cosas para poder empezar a facturar. Entonces, ¿el país cómo se mueve? William, ¿cómo se mueve el país? ¿En qué sentido, profe? En todos los sentidos, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve un país? No sé, poder, conexiones. Con el dinero que tú gastas. PIB, ¿no? Eso es lo que se produce.
Pero un país se mueve con el dinero que usted gasta todos los días. Todos los días. ¿Sí? Si usted no gasta, el país no se mueve. Hace como 30 años había una empresa que se llamaba Transeges, que quedaba ahí en Girón. Y esa empresa tenía 3 turnos de operarios. Y la empresa, la fábrica, tenía alrededor de unos 130 o 140 operarios por turno. Trabajaba 24 horas. Entonces, como esa fábrica trabajaba ahí 24 horas, ¿quiénes la conocen? Bueno, queda allá en Girón. Al lado, En Girón, sí. al lado de un barrio que se llama El Rincón de Girón. Lado de Penagos, hermanos. ¿Cómo? Lado de Penagos, hermanos, también. Penagos lleva más tiempo. Penagos se va ahí arriba, enseguida. Sí, Penagos lleva más tiempo, mucho más tiempo. Y esto, Penagos era mucho más pequeña. Transedes le llegó plata de afuera. Entonces, Transedes, ¿qué hacía? Ellos fabricaban ejes, transmisiones y cajas. Y efectivamente, ahí al lado de la portería, porque antes tenía 2 porterías, una que quedaba ahí a la autopista y otra que queda allá al lado de Penagos. Pues claro, los operarios tienen que comer, los celadores tienen que tomar tinto y tienen que comer. Entonces estaba la señora de los almuerzos, la señora de las medias 9, la señora de las 11, la señora del turno del día y la señora del turno de la noche que iba y llevaba los almuerzos. ¿Cuántos almuerzos creen que se vendían diariamente? Alrededor de unos 1000 almuerzos. Y eso es un montón de plata que ayudaba a la gente que vivía ahí al barrio. La empresa tenía un programa de desarrollo cultural, entonces organizaban campeonatos dentro de la misma empresa, entonces mandaban a hacer las camisetas, compraban los tenis, los balones, estaba el jardinero que le hacía mantenimiento a las canchas de la empresa, porque tiene tenía una cancha de fútbol y la tenga todavía. Entonces, cuando usted gasta, hace que la economía se mueva, así como la economía que está oculta al lado de la universidad, ¿no? Son 21.000 estudiantes y entonces están los que compran la papa, la avena, ¿sí? La empanada, todo eso mueve. Entonces, ¿cómo se mueve la economía? Con lo que usted gasta. Si usted no gasta, la economía no se mueve. Entonces, hay unas economías que son las economías informales y son las que no pagan impuestos, pero hay otras que sí. Entonces, hay unas que están ahí ocultas. Entonces, cuando usted tiene dinero para comer, tiene dinero para pagar servicios. ¿Cuáles son los servicios que usted paga? Agua, luz y ahora internet. El Estado del que vive de los impuestos. Si usted no tiene dinero para comer, mucho menos va a tener dinero para vivir. Entonces el Estado de pronto no vive de esas economías que subsidian a las personas, pero que sí le mejoran la calidad de vida al país. Por eso es que hay mucha gente que está en contra de que se vendan las entradas de servicio del Estado. Entonces, ¿cuáles son las entradas de servicio? Los acueductos, las de teléfono, las de... ¿Por qué? Porque esas son una entrada fija al Estado y deberían de estar como autónomos. Sí, deberían, son tremendos negocios. Yo no tengo que rogarle a nadie para que me pague la luz o para que se afilie y tenga el servicio de luz. Todo el mundo tiene servicio de luz. Entonces, son situaciones que deberían de moverlo a usted a meterse dentro de unos aparatos, que son los aparatos productivos.
que le permitan a ustedes ser productivo ante la sociedad y le permitan que generar empleo. Muchachos, hoy vamos a tratar de avanzar otro poquitín, no tanto más. No tanto más. Bueno, muchachos, vamos a ver. Denme un segundo acá, denme un segundo acá. Denme un segundo. Ay, sí. ¿Están viendo el video? Sí, señor, pero no vi sonido. Es que no hay sonido. Denme un segundo. There is no sound. Entraron a la casa de John B. y luego nos persiguieron por el parque, pero no sé más que eso. Aquí tengo una foto más reciente. Cachó y los bajó como carnada. ¿Qué dices? ¿Tiburón sardo? Te tengo una mala noticia, chico. El asesino de estos hombres sigue suelto. Y tengo razones para creer que su siguiente objetivo es uno de tus amigos, John B. No creerán que son los únicos que buscan el Royal Merchant. Sergio, papito. Creo que tiene que compartir la pantalla con sonido. Esto, no, es que lo que pasa es que tengo un retorno porque no tengo los parlantes del computador, sino es un parlante externo, entonces me está haciendo retorno del sonido del parlante. No, no me deja, me está haciendo retorno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí lo que estamos viendo es un proceso de fabricación de un engranaje. Entonces, ¿qué de particular tiene este equipo? ¿Qué de particular tiene ese equipo?
Que la pieza y la herramienta se mueven, ¿no? Vale. Este es un centro mecanizado de al menos 4 ejes. Esto, en el cual se mueve la pieza y se mueve la herramienta. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que el nivel de presión con el cual se fabrica un engranaje es bastante elevado. Bastante. Bueno, aquí tenemos otro. ¿Qué diferencia tenemos acá? Dice qué tipo de fresado es. ¿Qué tipo de fresado será ese? Esas que tenemos ahí, ¿qué son? Esas que tenemos ahí, ¿qué son? Nosotros ya vimos proceso, ¿sí o qué? Mauricio. Esteban. ¿Qué tenemos ahí? Entonces necesitamos el equipo y necesitamos las herramientas. Eso es una fresa madre, ¿no, profe? Muy bien. No, sí, esa es la definición. Eso es una generadora. ¿Qué diferencia hay entre una fresa madre y una fresa convencional? Que una es manual y otra es automatizada, ¿no? No, es la herramienta. La que es automatizada es la máquina, no la herramienta. Entonces la fresa madre me permite realizar por generación, que era lo que veíamos allí, el corte de un engranaje. Entonces, ¿cómo lo hace? En dirección del radio. ¿Qué quiere decir? Que la fresa, a medida que este señor rota, ella va a ir en dirección del radio. ¿Y eso qué me garantiza? Entonces, que todos los perfiles que yo tengo acá van a ser idénticos o iguales. Entonces, es diferente realizar una manufactura por generación a realizar un fresado radial, un fresado transversal o tangencial en un engranaje. ¿En qué consiste el fresado tangencial o transversal?
Entonces, que mientras que este señor gira, yo voy a cortar no la hélice, sino voy a cortar diente por diente. Aquí yo estoy cortando la hélice. Y aquí corto diente por diente. Entonces, cuando yo corto diente por diente, ¿qué puede suceder? ¿Un diente me queda grande? O cuando termino de dar la vuelta, voy a tener un diente que es más pequeño. Y entonces eso me va a generar problemas de ruido o de vibración en los engranajes que yo trate de cortar. Las presas que tenemos ahí tienen pastillas. ¿Y qué habíamos dicho de las pastillas en la máquina, en las herramientas? Entonces, que las pastillas no necesitaban que ser afiladas, entonces eso me iba a garantizar que todos los perfiles iban a quedar idénticos. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia entre un diente generado y un diente cortado tangencial o transversalmente. ¿Cuántos grados de libertad hay ahí? ¿Cuántos grados de libertad hay? Yo debería de tener X, Y y Z. ¿Y entonces qué estoy haciendo ahí? Estoy interpolando. Entonces voy a tener que el cuarto grado de libertad. 4 grados. Entonces ya hace algún tiempo 3 grados de libertad tenían un costo aproximado de unos 80, entre 80 y 90 mil dólares. De 80 y 90 mil dólares. A eso había que sumarle ¿qué? Las herramientas. Había que sumarle las herramientas. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de diseño y construcción de un engranaje funciona de una manera muy similar a la de un resorte. En el resorte yo tengo que buscar el material. En el engranaje yo tengo que buscar ¿qué? El equipo y la herramienta. Entonces, ¿de qué depende el diseño y la construcción de un engranaje? ¿De qué dependerá, muchachos? Jairo Torres, ¿de qué dependerá el diseño y la construcción del engranaje? Sebastián Tobar, ¿de qué dependerá el diseño y la construcción del engranaje? Esteban Sánchez, ¿de qué dependerá el diseño y la construcción de un engranaje? Pues profe, para lo que se va a necesitar, ¿no?
Hugo Steven Burgos, ¿de qué dependerá el diseño y la construcción del engranaje? Profe, ¿podría decir que primero, o sea, como mirar la maquinaria que usted tenga disponible y los materiales? Muy bien, exactamente, muy bien. Entonces, usted no puede ponerse a decir, no, yo voy a enseñar a construir acá un reductor de velocidades, porque ¿qué le podría suceder? Que si efectivamente usted llega y le echa números, lo pinta ya en SolidWorks y todo esto, y cuando se va a ver, resulta que yo no tengo ni la máquina, ni tengo las herramientas. Entonces, ¿al menos de cuánto debería disponer? Al menos de unos $100,000 para poder, ¿qué? Tener unos equipos que son los que me van a cortar y me van a garantizar que ese conjunto de engranajes va a reducir. Recuerden que la gran diferencia que hay entre correas, cadenas y engranajes es que las correas y las cadenas son sistemas de transmisión flexible. Los engranajes son sistemas de transmisión rígidos y esa rigidez atiende a que el nivel de tolerancia o al nivel de holgura con el cual se fabrican está directamente relacionado con la maquinaria. Y pues, efectivamente, las correas y las cadenas son los elementos de esos sistemas de transmisión de potencia en los cuales usted, pues, tiene un valor de holgura, ¿no? Me dio más o menos 4, las reducciones de 4:1 o de 5:1. En los engranajes no, en los engranajes la relación de transmisión es certera. Y en ese mismo orden de ideas, entonces yo debería de tener un proceso de fabricación que va a ser igual de estricto o igual de rígido. Acabó la energía. Bueno, teniendo esto en mente, entonces vamos a hablar un poquitín acerca de los engranajes. Pues tenemos básicamente varios tipos de engranajes. Entonces los primeros que vamos a ver acá son los rectos. Los engranajes rectos, los hay de dos tipos, los internos y los externos. Cada uno de ellos tiene connotaciones diferentes. Pues, los engranajes rectos que son externos los encontraremos en bajas velocidades y altas valores de torque o carga de potencia. Cuando decimos son altos valores, entonces vamos a encontrar ahí restricciones de tamaño. ¿En qué sentido? En el sentido de que este tipo de engranajes no los vamos a poder fabricar en relaciones mayores de 4 o de 5 en caso extremo. Entonces, relaciones de 2 o de 3 o máximo 4, pero ya el 5 va a ser, el 5 no va a ser complicado. ¿En dónde los encontramos? Pues en carga de velocidades. Ahí no hay de otra, esa es la aplicación. En sistemas productores sencillos.
Los otros que tenemos ahí, que son los internos, han cobrado relevancia con el advenimiento de los motores eléctricos, de los carros eléctricos. ¿Cómo funciona un carro eléctrico? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo funciona un carro eléctrico, muchachos? Pues un carro eléctrico funciona con un chasis, con unas ruedas. Y en cada rueda va a haber un motor. Y entonces aquí en el bastidor yo voy a tener la batería. Voy a tener la batería. En cada motor que va directamente a la rueda, entonces ustedes van a encontrar un sistema reductor. Dependiendo de la marca y del motor, va a tener un sistema de planetarios, que lo que hace es reducir la salida del motor eléctrico a la rueda. ¿Por qué funciona de esta forma? Porque básicamente los motores eléctricos no son motores de torque, sino son motores de velocidad. Entonces, ¿qué situación particular encuentran ustedes en un engranaje interno? En una rueda interna, a diferencia de la externa. El diámetro, ¿cierto? Entonces el diámetro que yo voy a tener allí va a ser mayor y eso me va a permitir reducir la velocidad a la cual va el otro sistema. ¿Será que un vehículo eléctrico tiene caja de velocidades? ¿Tiene transmisión? No, es automático. ¿Por qué es automático? Muy bien. Básicamente, la relación de velocidades que tiene el sistema planetario de cada una de las ruedas. Las ruedas, exactamente. Entonces, cuando yo le mando más corriente, él va a ir más rápido y cuando le mando menos, pues va a ir más lento. Entonces, ahí está. Él no va a tener caja, va a tener un montón de cables que van a controlar aquí el motor. ¿Qué ventaja tiene el carro eléctrico? ¿Será que el carro eléctrico tiene aceite? No. ¿Tiene bujías? ¿Tiene bujías? ¿Tiene embrague? ¿Será que tiene embrague? ¿Será que tiene frenos? Los frenos sí tienen, pero ¿cómo son los frenos? Son eléctricos. Entonces no tiene ni este, ni este, ni este. Y ya el que no tenga aceite, eso es que una gran bendición. ¿Por qué? Menos gasto. Menos gasta y menos contamina. Exactamente. Y entonces el mantenimiento se va a hacer muchísimo más fácil porque observen que todas las piezas que tienen ahí son estándar. Entonces cumplieron las horas y se cambiaron. Entonces el mantenimiento de un vehículo eléctrico va a ser súper fácil. ¿Por qué? Porque la detección de las fallas va a depender de la continuidad o no continuidad de la corriente. Entonces va a ser muy sencillo de ubicar la falla.
muy diferente en un motor de combustión interna, ¿no? Que todo está directamente relacionado con el consumo de combustible, ¿cierto? Entonces, a mí el vehículo me empezó a consumir más gasolina de la que normalmente consume, pero no tengo ningún testigo encendido. Entonces, ¿qué podría pensar? Que pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Puede ser la instalación de alta que tiene algún cable que está quemado, pueden ser las bujías que están carbonatadas, puede ser el embrague que está patinando, pueden ser muchas cosas. Aquí no, aquí yo le mando corriente y él debe moverse y ya. Entonces, ¿por qué hacemos esa claridad? Básicamente para establecer como la situación. Los internos se utilizan en grandes diámetros cuando la relación de transmisión que yo tengo es mayor de 5. Entonces yo necesito tener un gran diámetro sobre el cual voy a recorrer una distancia. En el otro no, en el otro yo tengo unos diámetros que me van a permitir encontrar un módulo sobre el cual voy a realizar el proceso de fabricación. Bueno, entonces aquí al igual que con las correas y las cadenas, entonces vamos a tener una conductora y una conducida. Entonces la conductora nos va a decir que, la teoría nos va a decir que va a ser siempre el piñón y la conducida va a ser la rueda. El proceso de construcción o desarrollo va a ser a través de la creación de una curva involuta. ¿En qué consiste el proceso de fabricación de la curva involuta? Es que todos los puntos que tenemos aquí van a ser tangentes, ¿cierto? A la cuerda que se está trazando. Y entonces yo aquí debería de tener que otra rueda, como lo vemos acá, que sea la que reciba la carga. Entonces observen el proceso de creación de la curva. O sea que en cada punto ella debería de ir desarrollando un perfil. Bueno, y entonces están las variables. Entonces que vamos a tener el punto de contacto, que se va a hacer el diámetro de paso o el diámetro primitivo, que es el punto en el cual se transmite la carga, ¿cierto? Y pues entonces vamos a tener el diámetro de la base, ¿cierto? El punto más alto o el punto más bajo, que es la raíz o el cuello o la base, y aquí entonces la parte más alta, que es el adendum, ¿cierto? O el dedendum y el dedendum y el adendum. ¿Dónde deberían de transmitirse las cargas? Sobre el círculo primitivo. Si las cargas se transmiten en la parte inferior, entonces se va a generar un fenómeno de daño sobre la parte inferior. Y si se genera un poco más arriba, entonces se va a generar un daño por desgaste en la parte de transmisión de la carga. O sea, el sistema debe ser perfecto, ¿cierto? Por eso es que cuando se intenta diseñar y construir un sistema de transmisión de potencia por engranaje, se debería de tener todo un sistema de transmisión de cargas. A ver. ¿Qué nos dice esta diapositiva? El sistema de transmisión de cargas. Sí, todos observen. La matriz rosada es la rueda conductora o el piñón.
Y la matriz gris es la rueda conducida o la rueda. Entonces debería de haber una perfecta sincronía entre la entrada y la salida de quién, de cada uno de los dientes, de cada uno de los dientes. Entonces que dependiendo del número de dientes que están en contacto voy a tener mayor o menor transmisión de la carga mientras que el proceso ocurre. ¿De qué depende? De la cantidad de carga y de la resistencia. Entonces aquí tenemos una cremallera y un engranaje recto. Una cremallera es lo mismo que tener un engranaje de diámetro infinito. Diámetro infinito. ¿Qué nos dice esta diapositiva que tenemos ahí? ¿Qué nos dice esa diapositiva que tenemos ahí? Muestra la velocidad en el punto de contacto entre los dientes. Entonces, de pronto más que la velocidad demuestra la influencia de los diámetros en los puntos de contacto. Entonces, pueden surgir dos complicaciones acá. Y es que el punto de contacto genere desbaste de la parte inferior y se genere algo que se llama undercut, que es desbaste. O sea, cuando yo tengo una distancia entre centros contraria al montaje, yo podría generar o un desbaste en la parte inferior o un desgaste en la parte superior. Son las dos situaciones. Aquí tenemos, bueno, los variables, que son el adendum y el dedendum, el círculo de la albura, la tolerancia. Aquí encontramos los círculos base. Entonces, la diferencia entre tener ángulos de presión grandes y ángulos de presión pequeños. Entonces, cada vez que yo voy a realizar el tallaje o la manufactura de una rueda, debo tener en cuenta el número mínimo de dientes y debería de tener en cuenta el módulo con el cual voy a fabricar. Entonces observen que en módulos pequeños me van a dar dientes grandes y módulos grandes me van a dar dientes pequeños. ¿Cuál es el punto ahí? Que si yo voy a fabricar engranajes, yo debería de tener todas las fresas con todos los módulos. Eso en primera instancia, ¿cierto? Y lo segundo, entonces, debería de poder, ¿qué?
ubicar las distancias entre centros que me permitan no desgastar, tener buenos contactos entre los dos engranajes y no que sobregastar los puntos de contacto debido a que a la interferencia. Observen que aquí cuando el diente está saliendo no está haciendo contacto con el diámetro primitivo, sino que está haciendo contacto con la parte del dedendo. Y eso es lo que se conoce como interferencia. Efectivamente, estará directamente relacionado la interferencia con el undercut, que es el desgaste de la parte inferior. ¿Qué es lo que sucede? Que el punto es el efecto. El uno es un soldamiento o un montaje que va a haber entre el punto de contacto y el punto más alto de la rueda, y el otro va a ser un efecto de simplemente funcionamiento en el cual efectivamente las ruedas pasan y cuando terminan de pasar pues golpean la parte interna, no transmiten la carga sino que la golpean. En esta en que hay interferencia quiere decir que la rueda no está transmitiendo en el punto que es, que debería de ser que el diámetro primitivo de la rueda tal cual se plantea acá. Entonces, cuando se tienen más de un punto de contacto en las ruedas, se debería de determinar en esencia cuál debería de ser el número mínimo de dientes, es este, y el ángulo de presión. ¿Qué es lo que hacen los libros de texto? Entonces, los libros de texto lo que le dicen a usted es que usted debería de tener un número mínimo de dientes. Y uno, cuando está viendo mecanismos, lo que le dicen es, no, pues si el mínimo es 12, pues póngale 14 o póngale 17. ¿Cuál es el gran problema allí? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el gran problema? ¿Afectaría el ángulo de presión? Hay un problema ahí muy fuerte. Hace muchos años, algunos vehículos de los que llegaban al mercado, entonces empezaron a llegar mucho más pesados. Hay varios casos, muchos casos. Entonces les presento un caso, era un vehículo que llegó relacionado, el motor era 1400 centímetros cúbicos y este vehículo pesaba 2 toneladas. 2 toneladas. Fue el primer SUV que llegó aquí a Colombia. Pues efectivamente, este vehículo llegó, entonces particularmente llegó aquí a Bucaramanga y en la primera salida que hicieron el vehículo se fue para el aeropuerto. Y subiendo allá al aeropuerto, ¿qué le sucedió al vehículo? No fue capaz de subir. Se quedó sin fuerza y tocó subirlo en segundado porque el vehículo no era capaz de subir en tercera y prácticamente casi que en primera. Entonces lo que le dijeron a la persona que había comprado el vehículo, dijo, es que usted no le está echando gasolina extra. Tiene que echarle gasolina extra. Entonces, efectivamente, cambiaron, entonces le echaron gasolina extra y entonces no, el vehículo no, con esto tampoco subía. Entonces dijeron, no, es que el motor está sucio, hay que limpiarle el tanque de la gasolina, cambiarle toda la gasolina que tiene y ponerle extra para que el sistema, porque este ya venía con sistema de inyección electrónico, todo lo que... Y oh sorpresa que le lavaron el tanque, le pusieron gasolina extra y el carro tampoco subió. Y entonces ya ahí la situación pasó de ¿qué? De castaño oscuro. Porque el vehículo no era capaz de subir. Y entonces se dieron cuenta que la caja de velocidades que tenía el vehículo era una caja que era muy plana. Y para el peso que tenía, no le iba a dar la fuerza. Entonces que había que poner una caja
de montaña, entonces que era una caja diferente. Entonces el término que se utilizó en el tiempo, que fue hace como 20 años, fue hay que regionalizar el vehículo. Y entonces efectivamente cambiaron la caja y le pusieron una caja diferente, pero el carro, pues ya después de que usted trae un carro de alto costo y el vehículo empieza con sus problemas, el siguiente vehículo que trajeron pues no funcionó tan bien tampoco. O sea, esta caja que diseñaron acá, que cambiaron, no le funcionó y el carro se quedaba sin fuerza. Pescadero, la línea, porque el vehículo viajó por todo Colombia. A raíz de ese inconveniente que tuvo ese vehículo, los vehículos antes de traerlos ahora les hacen un proceso de paseo por toda la geografía colombiana. El siguiente modelo que llegó, entonces llegó 2.000 centímetros cúbicos. Y efectivamente ese sí, entonces le pusieron, no le cambiaron la caja, sino le pusieron un motor más grande y ese sistema, ese vehículo sí funcionó, pero ¿qué fue lo que pasó? Que ya la gente tenía una mala imagen del vehículo, entonces el vehículo ya no se vendía. Porque la gente pensaba que el vehículo no tenía fuerza. A raíz de todos los problemas, muchos de los vehículos nuevos que llegan a Colombia, antes de sacarlos al mercado, los pasean por todo el país para mirar, le hacen una prueba de ruta para mirar si la caja de velocidades que tienen se acopla a la topografía. Entonces, a diferencia de lo que nosotros vemos en los libros en los cuales a nosotros se nos dice, no, pues el número mínimo de dientes debería de ser 12, 18, 32 y el ángulo de presión debería de ser 20, 14 o 25, pues la primera variable cuando usted va a realizar el diseño de una caja de velocidades, ¿cuál debería de ser? Pues determinar el número de dientes mínimos. Pues todo lo que está en los libros funciona. ¿Cuál es el problema? Que a usted en el libro le dan la respuesta y en la vida real no es así. O sea, cuando usted está diseñando o esta empresa está tratando de diseñar una caja de velocidades, el primer problema al cual se debe enfrentar es determinar cuál es el número mínimo de dientes. Si yo tengo esta potencia, ¿cuánto debería de ser ese valor mínimo? ¿Para qué? Para que el valor de carga y de geometría a la cual estoy sometiendo yo a ese elemento sea capaz de ¿qué? De generar un torque que efectivamente permita que haya movimiento. Entonces aquí el texto pues nos trae combinaciones, ¿no? Mínimo de dientes, máximo. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Ellos preguntan hasta acá? ¿Qué les dice esta gráfica? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué
¿Qué fue que miraron primero la caja de cambios antes que cambiar el motor por la economía? Porque es que en teoría, si usted tiene un motor más grande del vehículo, ¿cómo va a ser? Más grande, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre un vehículo 1800 y un vehículo 2 litros? ¿La fuerza? Económicamente, hablando de negocios, piensen en la plática toda hora. De pronto yo hay veces que soy como muy mentalizado, pero ustedes deben pensar en los negocios. ¿Por qué? Porque la función de ustedes, ¿cuál va a ser? Mover la economía, muchachos. De pronto ustedes no lo ven desde este punto de vista, pero cuando usted va a diseñar un producto, ¿usted en quién debe pensar? En el cliente. Entonces, si usted piensa en el cliente, ¿cuál es la diferencia entre un vehículo 1800 y un vehículo 2 litros? ¿Consume gasolina? Entonces, primero que todo, un vehículo 2 litros consume muchísima más gasolina que un vehículo 1800. Y eso a todas luces es dinero. ¿Dónde más? Impuestos y SOAT. Entonces, un vehículo que es 1800 aquí es un automóvil, y aquí un vehículo 2000 litros, 2 litros es un vehículo que es un campero. Entonces, económicamente, cuando una persona va a comprar un vehículo, si usted tiene un campero que es 1800, ¿será que usted lo compra? ¡Claro! Porque usted al año va a tener que pagarle SOAT y va a tener que pagarle impuestos. Entonces es diferente pagarle el SOAT a un automóvil que pagarle el SOAT a un campero. ¿Cuánto vale el SOAT de un campero? ¿Cuánto creen que puede valer? Está como de 800.000, 700.000 pesos. 700.000 pesos, mientras que el SOAT de un automóvil, ¿cuánto está? 370. Entonces, usted hace cuentas y cuando la persona va a comprar el vehículo se da cuenta que no es negocio comprarse un carro tan grande para tener que pagar lo mismo. Debe haber una ganancia. ¿Dónde lo observan ustedes? Entonces observen los vehículos de los 4 aros. Entonces estos vehículos todos son A4, A6. Y hay una versión que es la versión económica, que viene solamente ¿para qué? Latinoamérica, ¿cuánto es? 1800, ¿será que es 2 litros? No. ¿Quién pensó en eso? Los manes del otro lado del océano dijeron, si usted quiere vender allá, regálele a la gente el impuesto y regálele el SOAT. ¿Cómo hace? Ellos miraron la tabla de cobro y dijeron, si usted quiere yo le vendo un motor que es 2 litros, si ellos lo tienen. Y tienen otro que es 3.5. Pero yo quiero vender, tengo que ayudarle a la gente a que tenga el carro. ¿Cómo le ayudo? Con el SOAT y con los impuestos. Entonces aquí la solución que se plantea inicialmente es no poner un motor más grande, sino efectivamente remediar el problema. ¿Cuál es el problema? El de la caja. ¿Qué fue lo que pasó? Que el proceso de diseño y construcción de una caja no es soplar y hacer bombitas, porque usted ¿qué debe de hacer? Determinar el número de dientes y determinar ¿qué? La condición de operación que va a ser crítica. Entonces, hace 30 años no estaban los históricos de las pendientes en el país, ni de las condiciones de carga. Entonces, efectivamente, usted puede hacerla fácil. ¿Qué es lo que hacen los americanos? Le venden el motor que usted quiera. Y usted llega allá, arma y tal, y cual, y tal. Pero allá ¿cómo funciona? El mercado, ¿cómo es? Es diferente. ¿Por qué? Porque a la gente le pagan 12 o 15 dólares la hora. Aquí no.
Efectivamente, la gente que se compra un carrito de estos no se preocupa por el consumo de combustible, pero sí es un factor de economía y de diferenciación con respecto a los otros vehículos que están en el mercado. ¿Sí queda claro? Trenes, 2 etapas. Entonces yo podría tener, efectivamente, podría tener múltiples etapas. ¿Cuál es la diferencia entre una etapa y múltiples etapas? Profe, una diferencia podría ser el tamaño de los engranajes, ¿no? Y Si son entonces, múltiples. claro, muy bien, y el proceso de montaje, porque entonces ya voy a tener al menos 3 ejes, ¿cierto? Al menos voy a tener 3 ejes, voy a tener 6 pares de rodamientos, tengo que alinear, balancear. Los sistemas planetarios. Bueno, lo que hablábamos acerca de los procesos de fabricación, cómo se fabrican, cómo se cortan, cómo quedan las ruedas. Hay una situación particular. Los cálculos que nosotros hacemos asumen que el fresado que usted tiene es un fresado. El fresado que usted tiene es un fresado por generación o un fresado radial. A todos los cálculos que se hacen resumen eso. Resumen eso. Contra eso ahí no hay nada. O sea que ellos asumen que usted tiene al menos un equipo que cuesta alrededor de unos $300,000 para fabricar. Si no estamos pensando en eso, ahí no hacemos absolutamente nada. ¿Qué condiciones de carga vemos ahí en la figura? Ya vemos que hay una carga radial, que hay una carga tangencial y que el punto de contacto entre los dos sistemas va a ser perfecto. ¿Qué pasó acá? Las condiciones de carga y los factores que van a afectar el funcionamiento. Entonces, para poder hablar de ello, entonces necesitamos plantear los dos modelos. Existen dos tipos de fallas o de teorías de fallas. Hay una que me dice que los engranajes van a fallar por flexión y otra que me dice que los engranajes van a fallar por entonces, cuando yo tengo un juego de engranajes que falla por flexión, ¿yo qué debería de poder decir? Pues la respuesta que conozco de flexión es sigma igual a MC. MC sobre I. Donde M podría ser que P por L.
por C, entonces C debería de ser la distancia. Y debería de ser la inercia. Entonces, al respecto, aquí hay dos situaciones. Una que es la de Lewis y otra que es la que plantea la ACMA. Y entonces, aquí en la parte inferior, pues lo mismo. Entonces, hay una que es la de Lewis y hay otra que es la que plantea la ACMA. Muchachos, por hoy vamos a dejar así y de ser posible nos vemos mañana. Si no hay más preguntas, que tengan un buen día, muchachos, cuídense mucho. Si se pueden vacunar, háganlo. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.